espiritual en reverencia ante Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, 17 al 21. Esa vida de consagración, esa vida separada, reverente, con temor delante del Señor. Hay gente que dicen, nosotros no le tenemos miedo a Dios, solo un temor reverente. Y tienen razón. Pero hay gente que han tomado la libertad de Dios por libertinaje. Y ese temor reverente no se mira ningún cambio en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque han tomado en libertinaje la palabra del Señor. Así que también la Biblia nos habló en el capítulo 5, 1 Pedro, de eso de uno sujetarse al pastor, al varón de Dios. La sujeción, amado. También estuvimos hablando, aprovechamos para hablar con referencia para qué es el concilio. ¿Cómo fue que se fundó el concilio? Gloria para siempre. ¿Y por qué fue que se levantó el concilio? Al principio no había concilio en Jerusalén, pero el evangelio se esparció. Y entonces se pusieron hombres para atender y ayudar en la obra de Dios. A que usted ve, mire, si usted se fija en Antioquía, en el capítulo 13 del libro de los Hechos, Bernabé era apóstol, pero él no llegó a Antioquía a poner órdenes, porque en Antioquía había un pastor. Y si usted busca, Antioquía estaba, Bernabé estaba sentado en la iglesia de Antioquía, apoyándola con enseñanza y esto y lo otro, hasta que el Espíritu Santo habló, separarme a Bernabé y a Saulo. Pero Bernabé era apóstol. Él no llegó a tomar allí el control y a mandar al pastor y a quitarle los diezmos y las ofrendas. Yo soy el líder, yo soy aquí el presidente. No. Hablamos de que el concilio fue puesto para ayudar a los hombres de Dios y en la expansión del evangelio, para poder informarse y para poder uno mantenerse en la doctrina, para que no se perdiera la doctrina. Así que siempre desde un principio el pastor ha sido étnico en su iglesia. Sí, ahí está el pastor en su iglesia. Ahí no puede venir nadie a mandar ni tampoco a dar órdenes. No, amado. Yo experimenté en un concilio que llegaba el presbítero y el supervisor y sin pedirle permiso al pastor subían al púlpito. Y ellos empezaban el culto cuando ellos querían, lo terminaban cuando querían. Y ni al pastor le decían nada. No. Se subían a la iglesia como que era de ellos. Ignoraban al pastor y en otra forma lo avergonzaban. Alabado el bendito nombre del Señor. No, el concilio no está para avergonzar al pastor. Y hay concilios que nunca ayudan a nadie, ni para una ofrenda, ni para pagar la luz, ni nada. Pero cuando hay que quitar el templo o cuando hay que acusar al pastor, ahí llegan todos. Ahí llegan todos para quitarte. Pero cuando necesitas ayuda de apoyo, aquello, lo otro, que se inundó, pasó el huracán, necesitamos un apoyo, no, que no hay helicóptero, ni hay avión, no, que hay mucho peligro, pero para quitarte y para difamar, ahí sí llega todo el mundo. Sea Dios glorificado. No, el pastor es étnico en la iglesia. ¿Existen los concilios, pastor? Sí existen. ¿Y existen concilios de santidad? Sí existen todavía concilios de santidad. No te creas que eres el único. No te lo creas. Porque hay un montón de hombres rebeldes que están pastoreando, que ellos mismos son concilios. Pero ellos son concilios porque no quieren darle cuenta a nadie. Pues ellos son unos rebeldes, no se sujetan a nadie, hermano. Y como no se sujetan a nadie, pues no le van a dar cuenta a nadie. A nadie. Y no, yo soy independiente porque todos los concilios se dañaron. Eso es mentira, hermano. Todos los concilios están dañados. Dios siempre tiene y ha tenido y tendrá testigos, amado. Dios siempre. Él nunca le han faltado sus testigos, amado. El pastor es étnico en la iglesia. Quien dirige la iglesia es el pastor. No es el tesorero, ni tampoco el secretario. El pastor no puede ser asalariado. El pastor no recibe un sueldo. Si el pastor es el líder de la iglesia, ¿quién le va a dar un sueldo al pastor? ¿El secretario? Pues si el secretario es miembro del pastor. ¿Quién le va a dar el sueldo al pastor? El tesorero. Pero si el tesorero es miembro del pastor. Y quien lo puso fue el pastor por guianza de Dios. No, el pastor no puede ser asalariado. La Biblia registra que quien administra los diezmos y la ofrenda de la iglesia es el pastor. No son los diáconos, ni el secretario, ni el tesorero.
ni tampoco el concilio. El concilio no puede meter la mano en la tesorería de la iglesia. ¿Sabe ahora cuál es el asunto, hermano? Ahora los concilios quieren que la cuenta de banco de la iglesia esté a nombre del concilio y que todo lo que entren lo depositen en la cuenta a nombre del concilio y que el pastor se quede sin un centavo. Eso no es bíblico, amado. El pastor no puede ser asalariado. Amado, si a ti te ofrecieron un pastorado y te tienen controlado y tú no puedes administrar todo, como quiera tú estás asalariado. Un hombre de Dios. Si tú no puedes hacer en esa iglesia y ordenar y poner a alguien en disciplina, si tú no puedes poner a Mateo en disciplina, a ti te tienen controlado. Si tú no puedes poner a Bravo en disciplina, a ti te tienen controlado. Tú no puedes hacer nada, a ti te compraron. Todavía tú estás vendido. Un hombre de Dios no puede ser asalariado. No puede, amado. El que administra la iglesia es el hombre que Dios puso ahí. El hombre que Dios llamó. Al hombre lo llamó Dios, no fue el concilio. No fue la corporación, fue Dios que lo llamó. Si no fuese así, entonces no tendríamos iglesia. Tendríamos comercio religioso. Lugares de comercio religioso donde tienen un empleado y todo lo controlan, todo lo hacen por encima del hombre que está ahí. Le dan su sueldo, no puede predicar lo que Dios le da porque ofende a la gente. No puede corregir a la iglesia ni llevarlo por donde el Espíritu Santo le dice, porque si no, lo quitan, lo botan. Eso no es llamado de Dios. Eso es un trabajo. Eso hacen en una compañía. Cuando en la compañía tú no haces el trabajo que te mandan a hacer, cuando tú no llegas a tiempo, cuando tú no haces la cosa como se te ordena, te botan. Eso es un trabajo. El llamado de Dios es diferente, amado. Por favor, no hagan sufrir más a ese hombre de Dios. No hagan sufrir más a ese hombre de Dios que Dios lo llamó desde su juventud y ahora lo están exprimiendo como un bagazo de caña. Le están quitando todo, le están controlando todo. Así no se puede, amado. Eso no es Biblia. Eso no es moral. No, amado. Eso no es moral. Si yo fuera a testificarle la cosa que he visto, de la que es, bueno, me daría vergüenza testificarle. Como he visto personas que llegan a un lugar, que en menos de 3 horas le avisan a un hombre que llegaron. Y cuando llegan le dicen, venimos a traer un pastor, te vamos a sustituir. ¿Cómo quitar a un hombre de Dios en un lugar que lleva siglos ahí? Y vienen y lo quitan de un momento para otro. ¡Pam! Eso no es moral, hermano. El ministerio hoy se ha degradado. El ministerio hoy lo han corrompido. El ministerio hoy le han quitado el poder y la autoridad que debería tener. El hombre de Dios es el guarda de esa ciudad, de ese pueblo, de esa nación donde él está. Porque él ora, él ayuna, él busca al Señor para que Dios lo bendiga y para que Dios lo prospere. Bueno, ahí está el teléfono. Estamos en vivo y a todo color en esta hora. Esos puntos lo hemos hablado. Si usted quiere un poco más de bases bíblicas con referencia al ministerio, ¿qué enseña la Biblia? Hoy se han levantado un montón de personas que dicen que el diezmo no es bíblico. La palabra diezmo y el diezmo aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, amado. Por favor. Además, la bendición viene por uno ser un diezmador. Ah, que yo no he diezmado y estoy bendecido. Espérate, que de repente todo se empieza a ocurrir, a romper y todo. Y entonces cuando te venga a dar cuenta, te darás cuenta que el diezmo sí bendice, amado. Que el diezmo sí es dado para Dios multiplicarte al 100 por 1. Sea Dios bendito, sea Dios glorificado. Estamos en vivo, amado, y a todo color en esta hora. En los estudios de TV Elohim, el Dios del pacto. La guerra te haremos, si quieres guerra, la guerra te haremos, si quieres guerra, la guerra te haremos, no, no, y no
quieres guerra, la guerra te haremos. No, no, y no nos detendremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, si quieres guerra, la guerra te haremos. No, no, y no nos detendremos. Alabado sea el Señor. Si quieres guerra, la guerra le daremos. Bueno, la palabra tiene, hermano, la interpretación para cada una de nuestras necesidades. Lo único que nosotros no podemos buscar nuestra propia morfología y acomodar la Biblia a nuestro favor. Cualquier punto que se enseñe, se hable o se diga, hay que buscar referencias. Como en libros exegéticos, el libro de teología, no. Hay que buscar referencias en la Biblia. Referencia en la Biblia. Si hay textos bíblicos que nos hablan, nos enseñan, nos denuncian, ahí entonces esa es una referencia que hay que buscar. Si yo me pongo a juntar lo que dice aquel, lo que dice el otro, aquello, voy a hacer una mogolla. ¿Qué es una mogolla? Una sopa de espagueti con albóndiga. Un poco de codito con queso. No, amado. La Biblia tiene su propia interpretación para cada una de las cosas. No es que tú enseñas lo que tú quieres y hablas lo que te conviene. Hay que ir a la Biblia. Por eso cuando hablamos de un tema, de algo, hay que saber de qué se está hablando. Porque hay personas que hablan de ciertos temas y ciertas cosas, pero ellos mismos no saben lo que están hablando y ni de qué están hablando. Entonces cualquiera persona lo llama y le dice una palabra, un texto y lo confunde. ¿Por qué? Porque no saben lo que están hablando. No es simplemente pararse y empezar a No, no, no. Llevar conocimiento y sabiduría de lo que se está diciendo para que así se pueda uno, pues, ganar alma con conocimiento para Cristo. Así que, hablando del creyente, hablamos de ese someterse al ministro y hablamos de el ministerio y de la corporación o el concilio. También un punto que tiene el apóstol Pedro con énfasis es cómo debe pararse uno ante el sufrimiento, ya que el apóstol Pedro le escribió a personas que estaban sufriendo en el primer siglo. Personas que estaban sufriendo persecuciones hasta la muerte. Muerte de cruz, crucificados, descuartizados, le cortaban la cabeza, lo apedreaban, lo quemaban. Todo eso, amado. Antes de servir a Cristo en el primer siglo, cuando se levantó Nerón, se levantaron 10 emperadores aférrimos con un odio tremendo contra la iglesia. Sea Dios glorificado. Y ese odio tremendo contra la iglesia semanalmente daba miles de muertos, o ya sea miles de mártires, hombres y mujeres que murieron por causa del evangelio. Y el apóstol Pedro, en ese tiempo que estaba viviendo, le está escribiendo a ellos sobre la victoria en frente del sufrimiento. Que sufrir por Cristo era un honor, una honra, una gloria. Pues ya Cristo había padecido y había sufrido por causa nuestra. También nos habla de la vida del cristiano. La vida del cristiano de este camino. Cómo gozar y amar la vida cristiana. 1 Pedro capítulo 3, versículos 10 al 12. Cómo vivir bajo la sombra del clima de la historia. O ya sea, cómo vivir en este tiempo o en el tiempo que estaban ellos, razonablemente, sin vivir amargado, sin vivir escondido, presionado,
cómo vivir en el clima de la historia un evangelio libre, agradable, delante de todo el mundo, para mostrar que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. También habla de la vigilancia contra el diablo. 1 Pedro capítulo 5, 8 y 9. Y la vida, habla de la vida vieja y la vida nueva. El capítulo 4. La vieja vida y la nueva vida. Lo que antes hacíamos, que hoy ya no podemos hacer. Lo que hoy hacemos, que no se parece nada a lo del mundo. Ya no somos idólatras. Ya no adoramos imágenes. No comemos cosas sacrificadas a los ídolos. Ni andamos en fiesta de santos. Ni nos andamos por ahí metiendo en iglesias, donde son iglesias de espiritistas, iglesias de santos. Ya no andamos en la vida de fiesta, de baile, de borrachera, de droga, de vicios, de mujeres, de adulterio, fornicación, de engaño. Ya no andamos en eso. Una vida vieja comparado con una vida nueva. También el apóstol Pedro hace el énfasis a un nuevo corazón. Ese corazón nuevo. Si nuestro corazón es limpio, es regenerado. Cuando hablamos de regeneración, hablamos de cambio de mente. Un cambio completo de la mente. Cuando hablamos de ese cambio de mente completo, gloria para siempre, estamos hablando, gloria al Señor para siempre, de que se sacan todos aquellos pensamientos malos, aquellas ideas, aquellas palabras, se sacan de nuestra mente, de nuestra cabeza. Esa es la regeneración, un cambio de mente. La transformación es cuerpo y mente y alma, transformado, cambiado. También el apóstol Pablo habla de un revestir, de poner una nueva vestidura al hombre. La vieja vestidura ya pasó y ahora somos revestidos con el evangelio del Dios eterno y poderoso. O ya sea, somos cristianos. ¡Somos aleluya! Alabado sea el Señor. Gracias, amado, por estar con nosotros en esta hora. Este es su hermano amigo Radamés Severino, que le saluda desde los estudios de TV Elohim. Gloria a Dios para siempre. Mira, amado, también habla de unos títulos que se le dio a la iglesia, unos nombres, cuando Jesucristo vino a levantar, a fundar la casa, la iglesia del Señor. En 1 Pedro 2:9 se conoce a la iglesia como un pueblo espiritual. En 1 Pedro capítulo, todo lo que voy a hablar era de 1 Pedro. En el capítulo 2, de versículos 16 al 17, habla de la hermandad. Al pueblo de Dios se le conoce como la hermandad. Vivimos unidos de una forma maravillosa. También habla de la iglesia elegida. Una generación elegida. 2:9. También habla de escogidos de Dios. Capítulo 1, versículo 1 y 2. También se le conoce en el capítulo 5 como la grey de Dios. En el capítulo 2, versículo 9, posesión de Dios a la iglesia. Amado, no crea que la iglesia es cualquier cosa. La iglesia por las edades, por décadas, por siglos, ha pasado situaciones, pero no crea que Dios no lo ha visto. Ni tampoco no crea que Dios no está viendo lo que está pasando en Oriente con los cristianos. Dios lo está viendo, amado. Sea Dios bendito. Ahora, también habla en el capítulo 2, 9, a la iglesia le conoce como nación santa. En el 2:5, sacerdocio santo. En el 2:25, como piedras vivas. No estamos estáticos. No somos cubos de hielo. Somos un pueblo vivo. También habla de nueva raza de personas. 2:9. Pueblo peculiar. 2:9. Pueblo de Dios. 2:9. Sacerdocio real. 2:9. Casa espiritual. 2:5. Expatriados y peregrinos. 1:1. Es un nombre que se le da a la iglesia, amado, como pueblo de Dios. Para que nosotros nos demos cuenta,
de que el Señor no tiene a su pueblo abandonado. No, amado. Si usted piensa que el pueblo de Dios está abandonado, es mentira. Aunque hay persecución, sí, hermano, los gobiernos, las autoridades civiles perseguían a la iglesia. La enfrentaban, la confrontaban. Querían pisotearla, exterminarla. Pero enfrente de todo eso, Dios siempre le dio la victoria al pueblo de Dios y se lo dará. Quiero decirle algo, escríbalo. Dios nunca ha perdido una batalla y Él no va a perder la suya, ni tampoco va a perder la mía. El Señor nunca ha perdido una guerra. Jehová es varón de guerra. Éxodo 14:14. ¿Se acuerda aquella vez? Cuando Josué se metió en el monte a orar, que le apareció aquel ángel y él le preguntó: ¿eres de lo nuestro o de los enemigos? Y él le dijo que él era el ángel de Jehová. Él nunca ha perdido una batalla, amado. Cuando le buscamos, le imploramos, lo invocamos, el Señor se glorifica y Él hace cosas grandes, poderosas y maravillosas. Rompe los cerrojos, rompe las cadenas. El Señor lo hace, amado. Sea Dios bendito. Bueno, amado, entramos a segunda de Pedro en esta hora, si el Señor nos lo permite. Esta carta, al igual que la primera, es una epístola universal y también es escrita para combatir las falsas enseñanzas, la falsa doctrina. La primera es un poco más de énfasis en la atención para uno estar alerta, para uno poder enfrentar el dolor, el sufrimiento. La primera carta. La segunda nos va a llevar un poco en amplitud a las falsas enseñanzas, la falsa doctrina. Cómo combatirla, cómo enfrentarla. Al principio, entre la doctrina, el problema fue los judaizantes, o también lo legalista, que surgió desde Antioquía. Los judaizantes, que eran cristianos, que venían a convertir a aquellos que habían recibido a Cristo, que ellos le decían que tenían que creer en la ley, que tenían que creer en Moisés para ser salvos. Los judaizantes, esto desde Antioquía, en el primer siglo, iban a hacer un clavo en el zapato de la iglesia. También se iban a levantar los legalistas, aquellos que aparentemente ni que se habían convertido, pero le iban a exigir a los cristianos, al igual, a que vivieran la ley. Legalista. No estamos, cuando hablamos de legalista en la Biblia, no estamos hablando de personas que hablan de doctrina, de normas, reglas y enseñanzas que están establecidas en la Biblia. Cuando hablamos de legalistas, son aquellos que intentaban imponer las leyes judías dentro de la iglesia. Alabado sea el bendito nombre del Señor. Luego se empezó a negar la resurrección de Cristo, que Jesucristo había resucitado literalmente, y decían que Jesucristo resucitó en espíritu. Primera de Corintios capítulo 15. También estaban surgiendo los comienzos corruptibles del gnosticismo y de las antinomías. El gnosticismo le daba al cuerpo la razón, que citaba el cuerpo y la mente sana. Hablaba más de lo abstracto, el gnosticismo. También se utilizaba la gracia de Dios como una excusa para pecar. Al principio. Entonces el apóstol Pablo va a empezar a corregir todos estos puntos, gloria para siempre, para que el hombre y la mujer no tomásemos la gracia de Dios por libertinaje. El apóstol Pedro. Las palabras saber y conocimiento se utilizan alrededor de 16 veces en este libro, en segunda de Pedro. Según Pedro, esta epístola vivifica la inspiración de las Escrituras. Habla que ninguna profecía es escrita y de interpretación privada. Esto no es que yo ando por cada casa, yo no profecía a la gente. La Biblia es una profecía abierta.
Gloria para siempre. En lo cual, si nosotros prestamos atención, el Señor nos va a llenar de su gracia para poder mantenernos en pie. Así que el capítulo 1 nos va a hablar de la gran salvación que Dios nos dio. Del capítulo 2 va a hablar la advertencia contra los falsos maestros. Nuevamente volvemos a hablar de la apostasía y de la enseñanza falsa. Y luego también el capítulo 3 va a concluir de 2 Pedro hablando del regreso de nuestro Señor Jesucristo y del fin del mundo, que esta tierra va a ser pasada por fuego. Así que en la salvación del capítulo 1 al 4, capítulo 1, versículo 1 al 4, va a hablar del gran regalo que Cristo nos dio y que Dios nos dio por medio del Mesías. Vamos a ver del versículo 1 al 5 las grandes cosas que el creyente puede disfrutar en su vida cristiana. Amado, el cristianismo no es una vida de derrota, es una vida de gloria y de bendición y de triunfo. Y también el capítulo 1 va a concluir con la gran prueba que el Señor nos pide para la salvación. El Señor nos va a decir que es cierto, para ser salvo no hay obra, pero el que es salvo hace obras. Luego entonces, en el capítulo 2 del 1 al 9, se habla de el juicio de los falsos maestros. Esos hombres y mujeres que enseñan un evangelio falso, que engañan a la gente con vanas palabrerías. El capítulo 2 nos va a hablar de ese juicio que Dios tiene para con ellos. Del versículo 1 al 9. Del versículo 10 al 22 nos habla del carácter y la conducta de los falsos maestros, como con palabrería, con lisonjería, con chistecitos, con graciosidad, te van ganando y te van jalando y jalando. Alabado el bendito nombre del Señor. Y vamos a ver el carácter y la conducta de esos falsos maestros, cómo van ganando y arrastrando a multitudes con ellos. Ahí llegó a Santo Domingo un apóstol que tenía toda la república con la pata para arriba, hasta que se descubrió y tiraron un video que era un falso apóstol, que el hombre trabajaba en brujería y lo seguían al apóstol por milagros, por sanidades, por aquello. Efectivamente, el estadio lleno en República Dominicana, hasta afuera miles de personas, hasta que llegó de que el gran apóstol utiliza gran parte de la brujería en lo que él hace. Que Dios nos ayude. Vamos a ver, hermano, el carácter de esos hombres. Y luego vamos a concluir el capítulo 3 con relación al regreso de Cristo a la tierra y al fin del mundo. Vamos a ver qué va a pasar con los burladores, con aquellos que se burlan del evangelio. Vamos a ver la única cosa que no debemos ignorar. ¿Y por qué Jesucristo no ha vuelto todavía? Capítulo 3 del 8 al 10. Luego vamos a ver que los creyentes deben hacer debido a que Jesucristo vuelve. ¿Qué deben hacer los creyentes ya que Cristo vuelve? Ya el apóstol Pablo habló un poquito en el capítulo 5. Él nos mandó a orar y velar. Y él nos dijo en el capítulo 4 que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Así que vamos a ver, concluyendo entonces el capítulo 3, lo que los creyentes deben hacer debido a que Jesucristo vuelve. ¿Qué cosas nosotros debemos hacer ya que Cristo viene? Leo en el capítulo 1 de segunda de Pedro hasta el versículo 4. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios salvación en Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad,
nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Son dos palabras, amado: corrupción que hay en el mundo y concupiscencia. Cuando hablamos de la corrupción que hay en el mundo, es de ese imán que ala, que atrae a lo malo. Y cuando hablamos de la concupiscencia, es el mal que hay dentro de nosotros, la maldad que el hombre lleva dentro de sí. Así que en estos primeros versículos nos habla del Mesías de la fe. Jesucristo llegó a esta tierra a ofrecernos la fe más preciosa que el hombre puede obtener. La fe, esta preciosa que el Señor nos da, se obtiene, no se gana. Esto es tirándose los brazos a los pies del Nazareno. Y esta fe se obtiene a través de la justicia de Dios y a través del perdón de los pecados de Jesucristo. Una fe preciosa. La fe es, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es estar totalmente convencido de que algo va a pasar, que todavía no hay ni indicio de ello. Eliseo mandó a Giezi 7 veces a ver si veía una nube. Cuando a la 7ª vez llegó una nube chiquitica, corre, dile a Acab que se vaya, porque si no la lluvia lo va a alcanzar. Naamán 6 veces se metió en el río y la lepra seguía, pero de repente en la 7ª vez pudo salir con su piel como un niño. Eso es fe. Lo que motivó a Moisés a sostenerse en pie mirando al invisible. Alabado el Cordero de Dios. Eso es fe. Esperar algo. Yo espero en esta ciudad un avivamiento poderoso de un verdadero evangelio. Yo creo que en esta ciudad de Houston pueden haber iglesias grandes de gente de santidad. Yo creo que en esta ciudad de Houston hay más de 1000 personas que aman la santidad. Yo creo que en esta ciudad de Houston hay más de 2000 personas que aman la santidad. Yo creo que en esta ciudad de Houston hay más de 5000 personas que aman la santidad. Yo creo que en esta ciudad de Houston hay más de 15000 personas que aman la santidad. Yo creo que en esta ciudad de Houston hay más de 500,000 de personas que aman la santidad. Yo creo que en esta ciudad de Houston hay más de 1 millón de, perdone la redundancia, vaya a ver a Abraham cuando intercedía por Sodoma y Gomorra. Yo creo que Dios puede darnos en esta ciudad iglesias grandes, amado, que amen la santidad, que no hagamos el ridículo, que no avergoncemos el evangelio, que no ensuciemos el rostro de Cristo. Yo creo que Dios puede dárnosla en esta ciudad por esta preciosa fe que el Señor nos ha regalado. ¿Por qué? Porque el Mesías, Él nos ha dado esa gracia en abundancia. Y ese Mesías nos ha regalado el conocimiento para nosotros conocer la verdad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Amados, aquí el apóstol Pedro habla. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Él habla de un esclavo, de una persona que está en servidumbre. El esclavo era propiedad del amo.
Y cuando digo o decimos soy siervo, esa palabra es muy grande para nosotros, siervo. Cuando decimos soy siervo, estamos hablando que somos esclavos. El esclavo existía para su señor, para su amo, y no tenía otra razón de vivir. El esclavo servía a su amo y existía solamente para servirle a su amo. El esclavo voluntariamente pertenecía a su amo. Nosotros servimos a nuestro amo. Vivimos para él. Le servimos a él. Y con gusto y alegría, gloria a su nombre, dedicamos nuestra vida para que él, en nuestra sumisión o sujeción, podamos ver su gloria. Era el honor más alto que podía tener un hombre y una mujer, poder servir a Dios. La esclavitud del creyente hacia Jesucristo no es un servicio de cobardía, ni tampoco de sujeción vergonzosa. No. Es una posición de honor. El honor que le confiere al hombre los privilegios y las responsabilidades de servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Moisés fue esclavo de Dios. Deuteronomio 34:5, Salmo 105:26, Malaquías 4:4. José fue esclavo de Dios. Josué 24:9. Serví a quien ustedes quieran, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. David fue esclavo de Dios. Segunda de Samuel 3:18. Salmo 78:70. Pedro fue esclavo de Jesucristo. Romanos 1:1. Filipenses 1:1. Tito 1:1. Segunda de Pedro 1:1. Santiago fue esclavo de Dios. Santiago 1:1. Judas fue esclavo de Dios. Judas 1:1. El hermano carnal de Jesucristo. Los profetas fueron esclavos, servidores de Dios. Amós 3:7. Jeremías 7:25. Los creyentes cristianos hoy día se dicen ser esclavos, siervos de Jesucristo. Hechos capítulo 2:18. Primera de Corintios 7:22. Efesios 6:6. Colosenses 4:12. Segunda de Timoteo 2:24. Siervos, somos servidores de Dios, que le pedimos a los hombres que se reconcilien hoy con Dios. Dice Juan 12:26, Romanos 12:1, Primera de Corintios 15:28. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro servicio ante Dios no es en vano, amado. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Ya no voy a llorar. Dice Efesios capítulo 6:7. No sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Cuando hacemos algo, lo hacemos para Dios. Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Wow. Éxodo 23:25. Así que, mas a Jehová vuestro Dios servís, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda la enfermedad en medio de ti. Hebreos capítulo 12:28. Así que
recibiendo nosotros un reino incorruptible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos sus caminos y que lo ames y le sirva a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice el Salmo 2:11. Servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Salmo 100. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Amado, cuando nosotros venimos a Dios, no le servimos de mala gana, ni obligado, ni tampoco nos abstenemos de las cosas que Él nos pide por obligación. Porque acabo de decirle hace un momentito que usted hace de su vida lo que usted quiere y como usted quiera. Usted puede vivir como usted quiera, andar como usted quiera, pero viviendo y haciendo como usted quiera, así no va a llegar al cielo. Dios no te obliga. Él te extiende su mano de misericordia. Nos extiende su mano de misericordia para que nosotros podamos disfrutar del Evangelio. Alabado el nombre del Señor. ¿Sabe ese cántico, hermano? Qué triste que no tengo una guitarra conmigo aquí o un órgano para cantar ese himno. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Y luego dice, a él correrá el justo y levantado será. A él correrá el justo. Guau, hermano. El servicio hacia Dios es un servicio voluntario. Un servicio que no nos presiona. Un servicio que no nos obliga. Un servicio que no nos amarga. Ay, que usted quiere que yo deje lo que me gusta. Me voy a amargar. A mí no me gustan las canas. Por eso yo me quito mis canas. Entonces, tú no estás amargo por servir a Dios. Tú estás amargo porque te gusta el mundo. Te gustan las cosas del mundo. Su deseo, sus placeres. El día que Dios entre a tu corazón, las cosas del mundo, tú mismo las vas a despreciar y las vas a desechar. Pedro dijo que fue llamado para ser apóstol. Él no estaba en el principio como apóstol. Él no se eligió. Él no tenía la capacidad. Él no había sido estimulado por los demás para elegirse como profesional, como un ministerio profesional. Tampoco él tenía el disfrute en el trabajo como que él era capaz o suficiente. Él fue llamado. Pedro fue llamado al apostolado. Él fue llamado al ministerio. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Él era apóstol, un ministro del Evangelio, solamente por una razón. Sí, él era apóstol y ministro del Evangelio solamente porque Dios lo había llamado. Amado, yo estoy aquí frente a ustedes porque a mí Dios me llamó. A mí no fue que me regalaron un lugar y me llevaron. O como uno que llegó al instituto y me dijo, Fierro, yo quiero estudiar en su instituto. Con todo gusto, hermano. Pero cuando yo me gradúe, yo salgo de pastor cuando me gradúe. Le dije, discúlpeme. Sí, cuando me gradúe su instituto, cuando uno se gradúa de pastor. Dije, disculpe, hermano, yo no lo entiendo. Porque para ser pastor, eso no se estudia. El ser pastor es un llamado. Y Pedro tenía un llamado. En un concilio en Puerto Rico que tienen su colegio, el colegio Mispa, de un concilio. Ahí llegaba la maestra en pantalonato pintada y con un montón de embeleco y su pelo pintado corto. Y encontraba a los estudiantes del instituto bíblico,
todos en chores, sin camisa, jugando baloncesto. Los futuros pastores de Puerto Rico, porque esos concilios gradúan pastores. E inclusive, hermano, si usted se fija, hay concilios que ellos tienen su propio instituto. Y si sus miembros no se gradúan de su instituto, no pueden ser pastores. Bueno, amado, dice Hechos capítulo 26, verso 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que ha visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Ese es el Señor hablándole a Pedro. Hechos 26. Dice 1 Tito de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habla el apóstol Pablo. Dice Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Esos versículos hablan, hermano, y le puedo seguir citando unos cuantos más, con referencia, gloria a Dios para siempre, al llamado de Dios. Moisés estaba abandonado en el desierto. Salió huyendo de Egipto, porque al intentar defender a su propia gente, lo denunciaron que había matado a un egipcio. Huyendo, solo en el monte, que pudo haberse muerto, si no es porque encuentra un pozo y toma agua, se hubiese muerto de sed. Pero en el desespero del desierto, 40 años, allí le apareció el Señor en una zarza. Y entonces el Señor le dijo a Moisés qué iba a hacer con él. Y lo llamó a su bendita obra. Moisés puso sus excusas. Soy tarta, que aquello que... No se le dijo que era tarta de chocolate o tarta de maní, pero soy tarta. Y el Señor le dijo: tranquilo, que tu hermano Aarón es de fácil palabra. Dios llamó, le entregó en sus manos la conquista de uno de los primeros imperios del mundo, de Egipto. Faraón se metió con Dios y Dios le destruyó su imperio. Dios le destruyó su ciudad. Dios le destruyó su ejército, porque él se rebeló contra el Dios del cielo. ¿Frente a quién? Frente a un hombre que Dios llamó. Y así puedo decirle de otro más, del cual hay uno que no puedo pasar por alto, porque el Señor le dijo que no iba a dejar pasar ninguna de sus palabras por tierra. Samuel. Samuel fue dedicado a Dios en el templo, ahí se quedó. Y Dios lo llamó: Samuel, Samuel. Elí, dime qué tú quieres, Elí. Ay, Samuel, yo no te he llamado. Samuel, Samuel. Elí, yo escucho que tú me llamas, no soy yo, Samuel. Samuel, Samuel. Oye, cuando te vuelvan a llamar, Samuel, dile: habla Jehová, que tu siervo oye. Y allí Dios le prometió a Samuel no dejar caer uno de los hombres más fieles de la antigüedad, Samuel, que Dios no dejó caer ninguna de sus palabras por tierra. Un hombre de oración, un hombre entregado, un hombre que ungió reyes. Alabado el nombre del Señor, porque Dios fue el que lo separó, porque Dios fue el que lo puso en su lugar, en ese lugar. Amado, ¿lo ha llamado Dios a usted? ¿Para qué Dios te ha llamado, amado? ¿Tendrá Dios un propósito con tu vida? ¿Qué propósito tiene Dios? ¿Cuál propósito? ¿Está usted cediendo al llamado de Dios? ¿Está usted respondiendo al llamado de Dios? ¿Está usted escuchando la voz de Dios? ¿Está usted metiéndose en ayuno, en oración, presto para que Dios le indique, le dirija qué tiene que hacer? ¿Está usted amando a las almas que se pierden? ¿Está usted desesperado preparando mensajes, predicaciones? ¿Está usted listo? Alabado el Cordero Santo de Dios.
Dios llamó hombres, entre ellos hombres grandes y entre otros chiquitos. Llamó hombres de reputación y a otros sin reputación. ¿Quién era Moisés? Un criminal que mató a un egipcio. ¿Quién era Pablo? Un criminal. ¿Quién era Mateo? Un publicano, un contable. Sí, Dios llamó de todos los estratos sociales. ¿Para qué? Para mostrarle al mundo que no hace diferencia. Si Dios te ha llamado, amado, métase a buscar a Dios. Metámonos a buscar al Señor para que Dios honre tu vida, para que Él honre mi vida. El tiempo se me ha acabado en esta hora. Le doy gracias por haberme acompañado. No se vaya. Hay una programación, una música bonita en TV Elohim para que usted pueda, mientras ora o descansa, con unos himnos bonitos ahí, adorando el nombre del Señor. Esto es TV Elohim. Anhelamos de sus oraciones. Recuérdense que sus oraciones son importantes, pero también sus ofrendas son determinantes, hermano, para que podamos seguir en el aire, para que nosotros podamos seguir promoviendo y llevando este evangelio al mundo. Hace falta que ustedes oren por nosotros y que también ustedes cooperen por este ministerio. Así que le doy gracias por acompañarme en esta hora. Dios, gracias por este privilegio glorioso que me ha cedido de llevar su palabra. Espero que haya sido de bendición a alguna alma, alguna vida, que haya sido de aclaración a muchas dudas de gente que tienen en esta hora. Alguna palabra ociosa, fuera del lugar, les ruego que nos los indique para la próxima vez, retenerla y llevar y ser de bendición 100%. Sane al enfermo, levante al caído, Señor. Obra milagro, que esta programación y este canal sea de milagros para miles de personas que necesitan una palabra de fuego, una palabra de verdad. Es en el nombre de Jesús que me dirijo a usted, Señor, y le doy gracias por el milagro, por la salud que me da mi cuerpo, porque usted siempre está con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y gracias. Bueno, amado, gracias por habernos acompañado en esta hora. Esperamos que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Dios les bendiga, amados. Adelante en el Señor. Desatado ya la guerra en la tierra. Satanás pelea en contra de la iglesia, porque él sabe que le queda poco tiempo y ha venido a destruir. Quiere apagarle el fuego a los ministerios, pastores, evangelistas, misioneros. Los profetas han querido el callar, es una guerra espiritual. Pero algo sucede cuando el pueblo de Dios adora. Comienzan a huir, viene liberación. Cuando el pueblo levanta sus manos, hoy cambia la historia. Pues la iglesia ganó ya esta guerra con su adoración. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. No, y no nos detendremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres